Apreciados amigos y hermanos, el pastor Luis Aguiluz les saluda una vez más para compartir con ustedes el repaso de la lección. Esdras y Nehemías es el título de la lección de este trimestre y estamos estudiando esta semana cómo hacer frente a la oposición. El Señor nos ha prevenido contra los embates que el enemigo iba a hacer en su pueblo. Nos hemos estado advertidos ya con anticipación. El pueblo de Israel tuvo que pasar muchas dificultades, mucha oposición. A través de esta lección durante la semana, el Señor nos presenta una serie de dificultades que tuvo que pasar el pueblo de Israel y cómo podemos aprender también nosotros hoy en día a superar las dificultades, las adversidades, la oposición, toda aquella cosa que el enemigo quiera poner en nuestro camino. Vamos a leer la lección de esta semana, el versículo de memoria, que se encuentra allí en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios: Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Esdras 5:5. Dios siempre está al control. Dios siempre está velando para que sus hijos puedan actuar con fe y puedan actuar en base a las promesas de Dios. La lección de esta semana nos presenta cómo el pueblo estuvo dispuesto a hacer la obra de Dios, pero había mucha dificultad, mucho obstáculo. Estaban llevados cautivos, estaban prisioneros, pero ahora Dios comenzó a actuar y a través de varios períodos se estuvo reconstruyendo Jerusalén. El nombre de Esdras se menciona aquí en el libro que lleva su mismo nombre, quien arribó por el año 457 a la ciudad de Jerusalén, donde estaban las murallas destruidas, la ciudad por el piso, el templo también. Y luego, más adelante, unos 13 años después, llegó Nehemías, enviado por Artajerjes, y quien también comenzó a reconstruir los muros que desde el tiempo de Esdras no se habían culminado. Nuevamente hubo más oposición y entonces el Señor envía más refuerzos. ¿Cuándo comienza la oposición? Pues nosotros debemos tener presente que la oposición es una adversidad para los planes de Dios, para los planes de los hijos de Dios. Habían malas personas, habían individuos que estaban en contra del pueblo de Dios, que estaban odiando a los judíos constantemente y no querían que estos reconstruyan ni el templo ni la ciudad. Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo todavía distribuido en diferentes partes y que el Señor lo va a traer, lo va a juntar, lo va a redimir, lo va a rescatar. Durante la época del cautiverio babilónico, el Señor llamó a su pueblo para que regrese a Jerusalén. Solamente un pequeño grupo retornó. A este pequeño grupo se le llama como el remanente. El remanente israelita tenía temor de que fuese completamente destruido el pueblo y esos pocos fieles. Pero el Señor tenía preparada la protección para esos fieles. Luego notamos que el enemigo siempre busca que tener alianzas para perjudicar al fiel Hijo de Dios. Buscaron la forma de asociarse. Hasta llegaron a decirle, les ayudamos. Encontramos aquí que ellos no desearon hacer esto. No quisieron unirse. No pusieron las cosas de Dios en un plano tan superficial como para aliarse por medio de
de, de compañerismo con los mundanos. No, ellos dijeron, no, gracias, no nos vamos a unir para hacer esta obra sagrada. Esta es una lección también para nosotros hoy en día. Debemos recordar que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra que nosotros, los hijos de Dios, no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Esto no solamente se aplica para el matrimonio, se aplican para los negocios, se aplican para proyectos, se aplican para diferentes cosas en las cuales muchas veces nuestra fidelidad se puede quedar empeñada, puede quedar embarrada, puede quedar comprometida, y a veces nuestra fe se debilita cuando estamos siendo agobiados por ciertas presiones y que ponen en riesgo nuestra fe, nuestra fidelidad, también nuestros principios. El propósito principal de esta estrategia del enemigo de unirse al pueblo de Dios era detener la construcción. Estaban buscando algún medio para hacerlo, alguna forma. Tenemos que tener siempre presente que tenemos que buscar a Dios cuando las cosas van mal, cuando las cosas aparentemente van mal. Tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos dirija, para que Él nos conduzca, para que el Señor ponga en nosotros la fortaleza espiritual que necesitamos, pero también la sabiduría, porque sin la sabiduría divina vamos a actuar siendo llevados por impulsos, por deseos, por sentimientos, por emociones. Tenemos que actuar más por principios que por emociones. Tenemos que actuar más en base a la palabra que a las tradiciones. Hoy en día es muy común que las personas sean motivadas por agentes externos a la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra si es que deseamos ser dirigidos por la palabra. Tenemos que estudiar la voluntad de Dios si es que queremos ser conocedores de la voluntad de Dios y queremos aplicarla en nuestra vida diaria. El conocimiento de la palabra es la que nos da la fortaleza, que nos prepara y la que nos guía a tomar mejores decisiones cada día. Nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra y frente a las tentaciones él siempre estuvo listo para decir un escrito está. Esto es algo que nosotros necesitamos hoy en día más que nunca. Conocer la palabra y referirnos a ella cada vez que sea necesario. Que podamos presentar defensa de la verdad que hay en nosotros de una manera humilde y sencilla, pero con firmeza y con determinación y con claridad. La palabra de Dios no puede ser puesta de una manera superficial. La palabra de Dios tiene que estar siempre por encima de cualquier otra cosa. La palabra de Dios tiene que ser la guiadora, la que conduce, la que lidera. La palabra de Dios tiene que estar inmersa en nuestro ser, en nuestros pensamientos. Cuando nosotros estamos empapados de la palabra de Dios, vamos a ser fácilmente guiados por Dios, porque la voluntad de Dios va a estar en nosotros, el conocimiento de Dios va a estar con nosotros, y de esta manera vamos a reconocer fácilmente cuando el enemigo quiere atacarnos. Vamos a descubrir que el Señor ha puesto muchas opciones para que nosotros escojamos, pero también el enemigo ha puesto muchas de esas cosas. Cuando recibimos el Espíritu Santo tenemos el don del discernimiento para poder claramente decidir por dónde avanzar. La palabra de Dios debe ser central, debe ser la columna principal. ¿Y quiénes son los que proclaman, los que pregonan, los que anuncian la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento eran los profetas. Cuando todo parecía ir peor, Dios enviaba a sus profetas para dirigir a su pueblo, para darles un mensaje de paz y esperanza, un mensaje guiador, un mensaje en el cual ellos podían aferrar sus promesas, sus palabras y poder avanzar firmemente. Los profetas nos alientan. Aquí encontramos en la experiencia del pueblo de Israel, una vez que
Esdras había ya llegado y luego Nehemías, ellos comenzaron a tener temor por las amenazas que les infligían los pobladores vecinos, que no querían que se levante el templo del Señor. Así que los judíos dejaron de construir por miedo, tenían temor de ser destruidos. Entonces dejaron la ciudad en ruinas, dejaron todas las cosas allí a medio hacer. Los profetas Ageo y Zacarías fueron levantados para ayudarlos en esta época de crisis. El Señor los envió para darles testimonios poderosos. Y estos profetas levantaron la causa de Dios y los animaron a ellos en estas dificultades a confiar en el Señor. Ellos le manifestaron que Dios iba a estar a su lado, que si ellos honraban a Dios y manifestaban el respeto y la cortesía que Dios merecía, el Señor les iba a honrar. Ellos no solamente necesitaban construir sus casas, necesitaban construir la casa de Dios. El Señor puso en la mente de sus hijos el deseo de que el santuario fuese reconstruido. No podía ser posible que ellos tuviesen sus casas en mejor condición que la casa de Dios. Así que habían muchas habilidades, había muchos talentos, y el Señor puso en el corazón de ellos, por medio del mensaje de sus profetas, que tenían que avanzar en la obra, tenían que reconstruir. Cuando nosotros vemos Esdras capítulo 4, versículo 6, encontramos allí que los pobladores de las comunidades vecinas, que no querían que se reconstruyera la ciudad, ni las murallas, ni el templo, enviaron cartas a los reyes, a Darío, a Jerjes, a Artajerjes, y les decían: no permitan que los judíos reconstruyan su ciudad. Ellos tienen una historia de rebeldía, les van a hacer a ustedes la vida imposible. Así que ya tenían enemigos en todos los alrededores, y estos enemigos estaban haciendo una obra satánica, ¿verdad? Aunque a veces se trate de interrumpir la obra, Dios va a utilizar medios para que esta obra siga. Hoy en día tenemos también nosotros muchas formas en las cuales el enemigo trata de interrumpir la obra de Dios, trata de interrumpir la predicación de su palabra, trata de interrumpir que se hagan de una u otra forma campañas, predicaciones, estudios, y que la gente se acerque. Pero Dios va a utilizar diferentes medios para que el evangelio llegue a esas personas. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por esas personas, orar por aquellos que están sufriendo, o para aquellos que se les va a presentar el evangelio, aquellos que están en valle de la decisión, aquellos que están con duda. Tenemos que orar porque el Señor quiere que su obra sea hecha, que se complete, que pueda tener un alcance mayoritario. Así que cuando la oposición se interpone para que nosotros dudemos de Dios, estamos llamados a orar para pedir la protección, la dirección y la fortaleza de Dios. Y de esta manera no tengamos más oportunidad de dudar de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Buscar la ayuda y el consejo de Dios es algo vital, es algo necesario. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pero también debemos dejar que el Espíritu Santo impresione nuestra mente y nuestro corazón, porque muchas veces hay individuos que dicen tener el Espíritu Santo, pero actúan de una manera contraria a lo que dice la palabra de Dios. Y a veces el mal espíritu, el Satanás, está impulsando a esas personas a actuar, aunque les hace creer que el Espíritu Santo no lo es. Así que cuán importante es que nosotros conozcamos la palabra para descubrir qué es el Espíritu, cuál Espíritu nos está guiando, qué tipo de Espíritu es el que está conduciendo nuestra vida. Y tiene que haber una concordancia entre lo que Dios nos dice en su palabra y lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, o el espíritu falso, ¿verdad? En esa dualidad debe haber unidad. El espíritu
no se contradice con la palabra y la palabra no se contradice con el Espíritu de Dios. Y cuando viene un profeta, un mensajero de Dios, tampoco se debe contradecir con la palabra de Dios ni con el mensaje de Dios, porque Dios es un Dios único, genuino, verdadero, que tiene consistencia en lo que dice. Y la palabra de Dios nos enseña consistentemente un mensaje de santidad, de sanidad, de salvación. El pueblo estuvo desanimado, pero Dios utilizó a Nehemías y Nehemías se dejó usar por Dios. Dios lo llamó y él respondió y Dios lo bendijo. Dios le abrió las puertas para que él pueda retornar a darle un apoyo a aquellos que habían quedado desanimados y tristes y que estaban pasando por momentos difíciles. Así que Nehemías fue con cartas, fue con materiales y también fue con las ganas, con el deseo de hacer las cosas bien. Él convocó, después de haber planificado todo lo que iba a hacer, toda la estrategia, convocó al pueblo a trabajar. Con una mano el asadón y con la otra mano la espada. O sea, estaban listos para defenderse, pero también estaban listos para trabajar. Y es lo mismo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que trabajar, pero tenemos que estar también atentos a los engaños de Satanás. Es una misión difícil, es una batalla en la cual tenemos que enfrentar fuerzas que están más allá de las nuestras. Pero la promesa de Dios es que si nosotros nos aferramos a Él, el Dios Todopoderoso nos dará fuerzas para vencer al enemigo. Tenemos que estar atentos al mensaje de Dios, a la voz de Dios, a los mensajeros de Dios, y tenemos que también responder a esa invitación. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos inactivos, no podemos darle una mirada de lejos a las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. La respuesta debe ser: heme aquí, envíame a mí, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, prepárame, Señor, capacítame, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la obra para la cual tú me has llamado. Y así como lo hiciste con Esdras, con Nehemías, así yo también quiero que lo hagas conmigo para poder yo hacer una obra grandiosa, una obra de magnitud grande, porque el Espíritu Santo así lo ha prometido, que vamos a hacer cosas más grandes de las que el Señor hizo. Dios puede hacer su obra, o podría hacerlo, ¿no? Enviando una legión de ángeles para que prediquen, pero Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dios quiere que nosotros contemos nuestra experiencia de conversión, una experiencia de transformación, cómo el Señor ha hecho posible que nuestra vida de pecado se transforme en una vida de santidad. El Señor quiere que nosotros seamos el medio a través del cual su palabra llegue a todos los rincones, comenzando por los que están más cerca de nosotros. Somos un testimonio viviente, somos un testimonio de palabra, pero también somos un testimonio a través del cual nuestros frutos van a mostrar que Cristo está en nosotros, porque sin fruto no somos nada, sin obras estamos muertos, porque la fe se manifiesta a través de las obras. Así que cuán importante es que nosotros actuemos, que comencemos a reconstruir aquello que el enemigo ha destruido, que comencemos a valorar aquello que el enemigo le ha quitado valor. Y eso tiene que ver con nuestra dignidad de ser humano, porque a veces estamos por el piso, a veces estamos desanimados, a veces estamos con desaliento, estamos con un pesimismo terrible, y esto nos deprime, ¿no? Entonces la oposición y el desaliento son realidades que no podemos quitarlas de nuestro frente, pero sí podemos enfrentarlas y vencerlas. Y esto hace que nuestra fe se debilite. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el miedo, nuestra fe se debilita. Así que aunque el enemigo venga a interrumpir la obra de Dios, tenemos que actuar. Tenemos que acordarnos que el Señor es nuestra fortaleza. La palabra de Dios nos dice ahí en Nehemías 4:13: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Si vas a reconstruir los muros, si vas a reconstruir el templo, si vas a levantar una muralla contra el enemigo, tienes que pelear, tienes que actuar. Y recuerda que el Señor es grande y todopoderoso y que Él te va a ayudar. Él va a estar contigo. Mi querido amigo, mi querido hermano, tenemos nosotros que actuar hoy en día por fe, porque el Señor está dispuesto a ayudarnos hoy como lo hizo ayer, como lo hizo en el pasado. Por eso es importante que nosotros consideremos la vocación para la cual el Señor nos ha llamado y que tengamos la firme determinación de aceptar ese llamado y de pedir la unción del Espíritu Santo para que ese llamado pueda ser una realidad, para que podamos ser ministros de reconciliación. Todos hemos sido llamados a ser ministros de reconciliación. Todos tenemos la invitación del Señor a formar parte de los que proclaman el reino de Dios. Así que estamos llamados, así como lo fue Nehemías, a hacer una gran obra. Cuando vinieron a invitarlo a un lugar para reunirse, no era con propósitos buenos. Ellos querían hacerle un daño, un mal a Nehemías. Pero encontramos que Nehemías le dijo de manera muy inspiradora: tengo una gran obra que hacer. Estoy ocupado en la gran obra de Dios. Cuando nosotros estamos ocupados en las cosas de Dios, no vamos a dar tiempo para estar coqueteando con el enemigo, para estar dándole tiempo a Satanás y nos distraigamos en las cosas superfluas y pasajeras. Estos enemigos del Señor, ¿no? Sanbalat, Tobías y Gesem, ellos vieron la oportunidad de estorbar, de cancelar las ayudas y todos los medios para que se reconstruyan. Pero Nehemías consideraba que la obra de Dios era una obra grande y que no quería estar distraída con aquellas cosas pequeñas. Y también él quería honrar el nombre de Dios, porque estaba en juego el nombre de Dios en Jerusalén. Con lo que había pasado, Dios quería obrar a través de su pueblo, de sus hijos, y fortalecer nuestra fe. Así que tenemos nosotros que asumir esa aposta. Tenemos que recordar que el Señor quiere hacer una gran obra a través de nosotros también, y que hemos sido llamados para ser ministros de salvación. ¿Cómo actuamos cuando el Señor comienza a transformar nuestra vida? Cuando comenzamos a ministrar y a realizar esa gran obra, tenemos que actuar unidos como pueblo, tenemos que actuar por fe y tenemos que actuar en función a las promesas de Dios que están allí en su palabra. El Señor guió al pueblo en la salida, en el retorno. El Señor les dio una tierra prometida maravillosa, a las cuales ellos tenían que ir conquistando a los pueblos que estaban ocupándola. Pero hoy en día, muchos podrían decir, pues no, ya no peleamos, ya no matamos, ya no hacemos esto y estas cosas. Pero en el aspecto espiritual es donde nosotros tenemos que comenzar a poner en práctica nuestra fe. Tenemos que poner en práctica nuestro conocimiento de Dios. Y así vamos a mantener un espíritu de unidad cuando la palabra de Dios esté por encima de todo. Hay una gran misión que cumplir, hay una gran labor que realizar. Solamente por fe, por medio del Espíritu Santo, la podremos hacer. Hay obstáculos, como hemos mencionado, van a haberlos siempre. Y cada vez, mientras más nos acercamos al fin, más obstáculos el enemigo va a presentar. Tenemos que buscar la dirección divina. Tenemos que buscar la fortaleza de Dios. Y el Señor nos va a dar los recursos, los medios, la sabiduría para poder enfrentar esos obstáculos, para poder enfrentar esas adversidades y para que el nombre de Dios sea proclamado, sea exaltado y glorificado. En este mundo tendréis dificultades, en este mundo tendréis dolor, pero el Señor está con nosotros. Vamos a resumir la lección de esta semana en unos cuantos puntos. En primer lugar, recordemos que Satanás siempre ha estado opuesto a los planes de Dios y Satanás siempre va a estar en oposición a cualquier buen plan que nosotros tengamos. Un plan de compartir, de hablar, de predicar, de enseñar. Cualquier plan que sea bueno, inspirador, el enemigo va a tratar de
desviarlo. Así que seamos conscientes, estamos luchando contra un enemigo que tiene poder, pero que ya el Señor ha demostrado en la cruz que está perdido. Debemos también tener cuidado con las estrategias del enemigo. El enemigo va a comenzar a poner siempre en el camino de cosas para engañarnos, para alejarnos de la dirección que Dios quiere que tengamos. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que descubrir las estrategias del enemigo, los engaños sutiles. No debemos acercarnos al mundo de tal manera que descuidemos nuestra espiritualidad. En tercer lugar, no unirnos en yugo desigual con los incrédulos de ninguna manera. Les dije, no es solamente en el aspecto del matrimonio. Podemos estar en yugo desigual con compañeros de trabajo, con socios de empresas y con cosas en las cuales tengamos en muchas oportunidades que comprometer nuestros principios. Punto número 4. Dios siempre ha tenido profetas para alentar a su pueblo a seguir adelante, en el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a tener profetas, hombres y mujeres de Dios consagrados que van a recibir la indicación a actuar, y el Señor quiere que estén listos. Que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, sino con aquellos que tienen nuestra misma fe, aquellos que tienen nuestros mismos principios, y que mantengamos esa unión siempre. En cuarto lugar, Dios siempre ha tenido profetas para alentar a su pueblo a seguir adelante. Número 5. No es posible que nuestras casas estén bien hechas, bien aterzonadas, y la casa de Dios a medias. Esto es algo que Dios presenta una y otra vez. El lugar donde mora el Señor es el lugar más excelso, es el lugar más glorioso. Y no es posible que la iglesia del Señor esté por las ruinas, mientras que mi casa esté muy bien acomodada y cómoda, y la casa de Dios esté triste y dando pena. No es posible que yo tenga unos sofás, unos muebles comodísimos en mi casa, y en la iglesia del Señor tengamos unas bancas duras, frías, de madera o de metal, que no está acorde con la investidura de ese Dios todopoderoso. Así que es importante que nosotros pongamos en alto lo que es de Dios, que le demos una estima apropiada. No debemos ser apáticos en las cosas espirituales. Dios quiere morar en medio de su pueblo, Dios quiere estar presente con nosotros, Dios quiere hacer su tienda en nuestro territorio, porque Dios ha prometido que estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que estar con esa disposición. También recordemos no ser apáticos con las cosas de Dios. No podemos estar cambiando de opinión ni decidiendo una cosa y después otra y estar desanimados porque nos va mal. No. Tenemos nosotros que ser simpáticos, atractivos, empáticos, y que las cosas de Dios puedan ser mostradas de una manera positiva, altruista. Así que otra cosa importante es que, como llamados por Dios a ser sus ministros, tenemos que ser ministros, líderes proactivos, líderes que están listos para ayudar, para solucionar, para ser parte de la solución, no del problema. Por último, tenemos que completar con la ayuda de Dios nuestros proyectos diarios. No podemos dejar nuestros proyectos a medias. Tenemos que actuar, tenemos que hacer una lista de actividades y decirle al Señor que nos ayude a hacerlas, cumplirlas, y no estar en una actitud en la cual se pierde el tiempo o estemos distraídos en otras cosas que no sean las cosas del Señor. Que la lección de esta semana nos ayude a entender que el Señor nos llama, y cuando el Señor nos hace un llamado, el enemigo se enfurece. ¿Vamos a tener oposición? De hecho que sí. Pero el Señor ha prometido que estará con nosotros en medio de esas situaciones difíciles. El Señor nos dice, va a haber oposición, es cierto, pero estoy con vosotros, estoy a su lado. Van a recibir aliento de hombres consagrados, llamados profetas. Y también el Señor nos llama para no tener miedo, no tener temor, para que podamos ser valientes, para que la obra del Señor no se interrumpa, para que podamos actuar con fe como Nehemías, sacar a un pueblo para hacer una obra maravillosa.
Y también reconocer que la obra que hacemos es una obra grandísima, una obra grandiosa, una obra santa, en la cual con nuestra actitud adoramos al Señor mismo. Que el Señor te bendiga y que el repaso de esta lección pueda ser de bendición para ti, para tu familia, para tu iglesia. Estamos muy pronto con un tema nuevo sobre la lección de esta escuela sabática.